trabajaran en el piso 2 diría sí, todavía sí. Insisto. Primero, sobre sílabus, el doctor Sánchez me lo ha comentado, creo que son 3 exámenes, no te considero sustituto ni aplazado. El libro que vamos a llevar de referencia es en la novena edición, pero la octava edición está en castellano. Así que la pueden conseguir, creo que la señora, yo no tengo por un caso ningún trato con la señora que vende los libros. Simplemente por facilitarles a ustedes el acceso al libro, digo a la señora ahí del pasaje de Libertad, que si les podía conseguir los libros en el momento entre a partir de hoy. Es un libro de fisiología que no es todo el libro, por supuesto, en la tercera parte lo tienen que estudiar. Lo importante es que este libro tiene como su nombre dice Fisiología respiratoria con aplicaciones. El libro de Guyton para mí quedó muy atrasado. Ya no puedo estar enseñando lo que el libro. Si yo veo el Guyton de ahorita, voy a ver que es igualito al Guyton cuando yo era estudiante con ustedes. O sea, de eso han pasado ¿cuántos años? 50. En 50 años ya cambió el problema. No cambió, sino tiene más aplicaciones la fisiología. Hay una parte, es la tercera parte de lo que ustedes tienen que hacer. No es todo el libro, son como 400 páginas, ustedes estarán en 120, 110 páginas. La primera parte es, si me sobra tiempo, les voy a indicar. Esa es la carátula nada más. ¿Sí? Si no lo ubican el libro en castellano, en inglés ahí tiene la novena edición, utilizan para proporcionárselos. Empezamos por lo nuestro. La ventilación pulmonar. ¿Qué tenemos que hablar de eso, de ese tema? Todos los sistemas de nuestro organismo tienen como función ¿qué cosa? Proporcionar un medio interno adecuado para que cada una de las células pueda funcionar correctamente. Y funcionando correctamente cada una de las células me aseguro de que todo el organismo funcione y esté en homeostasis, en una situación de equilibrio. ¿Qué significa eso de que mi organismo funciona adecuadamente? ¿Qué significa eso? Que estoy sano. Cuando se altera la homeostasis, estoy enfermo, vienen las patologías. El aparato respiratorio, ¿qué función tiene? La función principal es proporcionar oxígeno a las células, a los tejidos, y sacar el CO2 de esas células y eliminarlas hacia el exterior. Es el proceso es la función del pulmón, entre otras secundarias. Entonces, ¿qué cosa es la ventilación pulmonar? La ventilación pulmonar definiría como es el ingreso del aire desde el exterior hacia el alveolo. Porque si diría fases, entonces ustedes saben que toda división es mecánica. En la vida no es como en los países, ¿no? Aquí en la frontera Chile-Perú, Chile-Argentina y nadie se pasa estas líneas. No es así. En fisiología estoy hablando de respiratoria, me estoy metiendo a circulatorio. Estoy en endocrino y estoy en hematología y así todo se va cambiando. Por eso los últimos libros de fisiología ya vienen una fisiología integrada, ya no están divididos respiratorio, cardiovascular, endócrino. Es una visión integral de todo el tema. Entonces, las fases de la ventilación, diría, la fase de la respiración son la ventilación que vamos a tratar hoy día. Después son la fase de intercambio de hematosis a nivel de la membrana alveolo-capilar. La tercera viene a ser la perfusión pulmonar. La cuarta viene a ser la distribución de esa sangre. Y la quinta viene a ser la respiración interna, o sea, el uso de las células del oxígeno y el ceder del CO2. Esa división es importante porque me permite agrupar las patologías. Es un problema ventilatorio, obstructivo, restrictivo, es un problema de hematosis, es un problema de membrana alveolo-capilar, es un problema de perfusión del pulmón, es un problema de distribución del pulmón, o es un problema que las células tienen que utilizar el oxígeno. Entonces, me es útil también para saber simplificar la medicina. La medicina es sencilla, jóvenes. Pero ya le dije desde el año pasado, es sencilla, pero que estudie. Porque para que yo pueda hacer juego con mis conceptos, tengo que dominar los conceptos.
Y si no domino conceptos, empiezo a adivinar. Y medicina no es una escuela de gitanos para ser adivinos, ¿verdad? Por eso lo voy a persistir como el año pasado. Argumente su respuesta. Si no hay argumento, no vale la respuesta. Eso me recuerda ser exigente, me recuerda cuando era muy joven y quería ser futbolista. Mi entrenador era muy exigente, ¿sí? Muy exigente. Si quieres ser buen deportista, tengo que ser un entrenador muy exigente. Si quiero ganármela fácilmente y no me importa tu futuro como deportista, bueno, si quieres vienes a entrenar, si quieres no vienes, si quieres practicas, si quieres no practicas. Igualito en la medicina. Igualitos. Idéntico. Tengo un mal entrenador, no voy a ser un mal futbolista. Tengo un entrenador exigente, seguro que voy a ser el regular para arriba. Entonces, esas son las fases de la respiración. ¿Sí? 5 fases, algunos libros consideran 4, no la consideran la respiración interna, porque se consideran 5. Entonces, ¿cuál es la ventilación? Dice, se confunde procesos que hacen ingresar el aire desde la atmósfera, desde el exterior, hasta a través de las vías indudablemente, hacia donde todos los alveolos pulmonares. Simplificando, aire de acá afuera, aire en los alveolos, eso es ventilación pulmonar. Y todo aquello que ocasione problemas en ese tránsito son problemas obstructivos. Entonces, está constituido por 2 fases, la inspiración y la expiración. ¿La inspiración en qué consiste? Dice, músculos que causan realmente que esta acción de expandir la caja torácica, inspiración y la expiración tiene fases, ¿eh? Tiene mecanismos. Eso tiene que explicarse por algo. Y en medicina todo tiene explicación, nada es al azar, nada es fortuito. Pues como decía, en la Edad Media había dioses de todo, porque el hombre era ignorante, no sabía las cosas. Había Dios del agua, Dios de la lluvia, Dios del trueno, Dios de la maldad, Dios de la bondad. ¿Por qué? Porque así tenía que ser, porque el hombre era ignorante, así que ¿en qué se tenía que amparar? En seres supremos que hasta la fecha no se ha demostrado que existan. Ahora todos tienen sustento, y si no tienen sustento, porque la medicina todavía no avanza en esos caminos. Entonces dice, para que haya esa inspiración, ¿sí? Los músculos que causan expansión y contracción muscular. Dice, los pulmones se pueden expandir y contraer de 2 maneras. Expandir y contraer de 2 maneras. Uno, mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma. Ahí está la figura. ¿Sí? El diafragma, con esos movimientos de contracción y relajación, permiten la inspiración. ¿Qué está logrando con esto? Alargar la caja torácica de la parte superior hacia la parte inferior. El diafragma se contrae y va y comprime las vísceras. ¿Eso qué permite? Dice, mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma puede alargar la cavidad torácica. El dibujo es muy expresivo. Entonces, la respiración tranquila normal se consigue totalmente por el primer mecanismo. Por el movimiento de quién? Del diafragma. El diafragma es el principal músculo respiratorio. Existen los intercostales externos que ayudan, pero no son los determinantes. El diafragma es el determinante. Mediante la elevación y descenso, el segundo mecanismo, mediante ahí cuando el diafragma se ha contraído, no ha aumentado el diámetro superior inferior. El diámetro anteposterior no ha tenido ninguna modificación. Entonces vienen ahí la elevación de las costillas, mediante la elevación y el descenso de las costillas, para aumentar y reducir el diámetro anteroposterior, ¿sí? De la cavidad torácica. Esta es la segunda manera de poder expandir la caja torácica. Aquí hay una clase desde el primer día. Entonces, he tenido las 2 maneras de expandir la caja torácica. El diámetro superinferior, diafragma, anteroposterior, intercostales externos. Es una manera de cerrar la caja torácica. Los músculos inspiratorios, ¿qué hacen? Elevan la caja torácica, aumentando el diámetro de la caja. Los músculos expiratorios, ¿qué hacen? Descienden la caja torácica, descienden la caja torácica. Entonces ya tengo el mecanismo por qué la caja torácica aumenta de diámetros y eso tiene su resultado. ¿Sí? Los músculos más importantes que elevan la caja torácica son los intercostales externos. Existen otros auxiliares,
paciente asmático tiene que recurrir a ese tipo de músculos, ¿sí?, que se denominan los músculos accesorios. Un paciente cuando tiene asma, por ejemplo, y tiene que forzar la respiración, tiene que recurrir a estos músculos auxiliares, ¿sí? No son los principales son los dos que mencioné anteriormente. Estos músculos, un paciente asmático tiene que forzar el ingreso de aire porque no suelen de vías aéreas, tiene que utilizar músculos accesorios. Esos músculos accesorios, ¿cuáles son? El músculo esternocleidomastoideo, ¿qué cosa hace? Eleva el esternón. Los serratos anteriores elevan muchas costillas y los escalenos elevan las dos primeras costillas, permitiendo un aumento de diámetro de la caja torácica. Músculos auxiliares son estos de aquí. Lo principal es el diafragma y los intercostales externos. Estos son los inspiratorios. Entonces, la inspiración, ¿qué puedo concluir? Que es un proceso activo. Lo más importante que baja, entonces ya estoy empezando a hablar de la expiración. La expiración es un proceso pasivo. Pero ¿quién le va a si a una persona le digo, ¿sabes que bota más aire de tu caja torácica? Entonces tiene que recurrir a qué cosa? A músculos auxiliares de la expiración. ¿Cuáles son los rectos del abdomen? Que empujan hacia abajo las costillas inferiores, o sea, al descender, y los intercostales internos actúan como músculos respiratorios porque se hacen ángulos de las costillas en dirección opuesta y producen una palanca contraria. Permiten deprimir también o bajar las costillas. Por lo tanto, están disminuyendo el diámetro anterior o posterior. Los rectos del abdomen, ¿qué hacen? Contraen, hacen presión intraabdominal, comprimen el diafragma hacia arriba. Entonces, estos músculos de respiración permiten que el aire sea exhalado. Ahí está, la respiración forzada se consigue directamente por el segundo mecanismo, o sea, recurriendo a músculos auxiliares. Ojo, alguien diría, ¿no? ¿Y por qué la expiración no consigue eliminar todo el aire? ¿Por qué? Porque al día de la afirmación preguntaría, ¿y por qué cuando he inspirado que es activo y la respiración no se comprime totalmente? ¿Por qué? Porque las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes, se está refiriendo a las fuerzas elásticas del pulmón y las fuerzas elásticas de la caja torácica, dice, no son suficientes en potencia para poder producir una expiración rápida y necesaria. O sea, no es suficiente. Entonces, si le digo, joven, expira rápido, indudablemente que la elasticidad del parénquima de la caja me va a ayudar un poco, pero no me ayuda totalmente. Para eso tengo que recurrir a quiénes, a estos músculos. Dice, presiones que originan el movimiento de entrada y salida del aire de los pulmones. El pulmón es una estructura elástica, por eso tiene amplexación, que colapsa y expulsa el aire a través de la tráquea. Entonces, tiene tejido elástico, tiene tejido colágeno. El pulmón, pues, tiene posee elasticidad que va a permitir expulsar el aire a través de la tráquea. El pulmón es una estructura elástica que colapsa. Yo diría que no colapsa, ¿no? Esta palabra porque colapsa significa que pegado totalmente. Y eso no ocurre en los pulmones. Por eso cuando yo hago lectura de un libro no me lo puedo comer enterito. Porque ahí tengo que ver que ese ha sido traducido del inglés al castellano. Y ahí hay errores. Ahí en la traducción de este libro dice colapsa. No colapsa. Porque los bronquios no colapsan, los alvéolos no colapsan. Entonces, que sí permite expulsar. ¿Sí? Que diría que el pulmón es una estructura elástica que disminuye los diámetros de los alvéolos y con ello permite la expulsión del aire a través de la tráquea. Si en el examen viene esto y dice en el libro, no suelte jóvenes, no puedo asumir nuevas traducciones. Entre el pulmón y la pared de la caja torácica, entre el pulmón y las paredes de la caja torácica no hay uniones. Parénquima pulmonar, como he visto en los dibujos, parénquima pulmonar, ya llevaron anatomía de respiratoria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Nuevamente problemas con jóvenes, ¿sí? Nuevamente problemas. Mal sincronizado los cursos.
Pues el culpable es el profesor y el culpable son los alumnos. La mayoría de las víctimas son al revés. Son el profesor y los alumnos. Dice entonces el pulmón y las paredes de la caja torácica no hay uniones, excepto en el punto en que están suspendidos en el mediastino, en el hilo pulmonar. Después, en toda la superficie del pulmón no hay contacto entre la pleura visceral ni la pleura parietal. Yo cuando voy al mercado y veo la costilla de una res, ahí, lo que veo ahí en la parte interna es la pleura parietal. Y cuando veo el pulmón ahí, está el parénquima pulmonar con su pleura visceral. Y cuando el animal ha estado vivo, los dos se han estado viendo. ¿De acuerdo? No hay que entender la idea, ¿verdad? Para simplificar. Entonces ahí están las dos capas viéndose. No se tocan, salvo que hay una patología. Dice, entre el pulmón y la pared de la caja torácica no hay uniones, excepto en el mediastino. Claro, el mediastino donde están los bronquios, las arterias, las venas, los nervios. Por lo tanto, los pulmones están sujetos a la pared torácica como si estuvieran pegados, porque están bien lubricados y se pueden deslizar libremente cuando el tórax se expande y se contrae. Se miran pero no se tocan, entre los dos existe un líquido pleural. Entonces, en esa cavidad pleural, dice, la presión pleural normal al comienzo es de aproximadamente 5 centímetros. ¿Qué cosa es lo que permite que ese parénquima pulmonar no se colapse? Porque su fuerza elástica lo debería colapsar. Pero ¿qué sucede? De que en ese espacio pleural, pleura parietal, pleura visceral, que hay un líquido y una presión negativa de menos 5 centímetros de agua. Por lo tanto, tengo que imaginar que esa presión negativa está absorbiendo al parénquima pulmonar y evitando que se colapse. Cuando digo 5 centímetros, menos 5 centímetros, me estoy refiriendo al medio externo. Al medio externo, no significa que de 760 millones de mercurio, pues 500, 600, y voy bajando 0 y de ahí me voy a 5, ¿no? Sino que me está diciendo son 5 centímetros de agua negativo en relación ante la atmósfera. La presión pleural y las modificaciones del volumen pulmonar, ojo, la presión pleural que está en esta cavidad y las modificaciones del volumen pulmonar en la parte inferior, la negatividad que desciende de la presión pleural, o sea, cuando inspiro, esa presión negativa va desde menos 5 a menos 7.5, o sea, esa es la más negativa. Por lo tanto, el parénquima pulmonar tiende a expandirse. Y si hace presión negativa en la cavidad pleural, está haciendo presión negativa en los alvéolos. Y al hacer presión negativa en los alvéolos, necesariamente el aire tiene que ingresar desde el exterior. Eso es lo que hago cuando inspiro. Y la parte superior, un aumento de volumen pulmonar de medio litro. O sea, normalmente ustedes están pasando una presión negativa de menos 5, inspiro hace menos 7.5, eso permite que medio litro de aire ingrese a sus pulmones. ¿Cómo va el juego esto? La presión alveolar es la presión de aire que está al interior de los alvéolos, por eso se llama así, la presión pleural es la que está en la cavidad pleural. Aquí tengo la presión pleural, dije de menos 5, ¿sí? Cuando inspiro se vuelve menos 7.5, empiezo a expirar, se vuelve, digamos, tan negativa. ¿Sí? Esto iba acompañado de que de la presión en el alvéolo se vuelve también negativa, menos 1, menos 2. ¿Sí? Empiezo a expirar, se hace positiva y permite que el aire se vaya hacia el exterior. Mientras tanto, ¿qué está sucediendo con el movimiento del aire? Fíjense, casi 0 tenía. Empiezo a inspirar, presión negativa, el aire empieza a ingresar a mis pulmones, ingresa hasta que cesa la presión negativa, viene la presión positiva de respiración y el aire empieza a ir hacia afuera. Está fácil, ¿no, jóvenes? ¿Sí? Entendido, la medicina es lógica, la medicina es razonable. Entonces, esta presión que estoy viendo aquí es la que denomina presión transpulmonar. ¿Qué cosa es la presión transpulmonar? La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural se denomina presión transpulmonar. La presión que hay en el interior de los alvéolos y la que hay en la superficie externa de los pulmones es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsarlos en todos los medios de la respiración. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace esa presión negativa? Uno, que la elasticidad del pulmón tiende a colapsar el pulmón. Uno jala hacia adentro.
Por la elasticidad del pulmón, el pulmón ha sido estirado, sus fibras elásticas se han estirado, pero como ya no hay fuerzas que las sigan estirando, empieza a predominar la elasticidad y que regresa a su sitio normal. Pero a su vez, la caja torácica que es rígida no se puede colapsar porque ya ha habido rigidez en las costillas. ¿Sí? Pues cuando uno se fractura en la costilla, varias costillas tienen problemas respiratorios, ya no crea presión negativa. Eso queda aparte. Entonces, parénquima pulmonar que tiende a colapsarse, caja torácica que sí que se colapsó porque tiene fibras, tiende a disminuir de diámetro, pero no llega a un límite. Entonces, este que llegó a su límite y este que quiere contraerse, ¿qué cree en la calidad entre una presión negativa? Pues la supresión que hay en el interior de los alveolos, la que hay en las superficies externas de los pulmones, y es una medida de la fuerza elástica de los pulmones que tiende a colapsarlos en todo momento de la respiración. Es por ello que cuando alguien sufre una herida en la caja torácica que le compromete la pleura parietal, hace un neumotórax, porque hay presión negativa en la pleura. Ingresa aire, se iguala con el de la atmósfera y el pulmón se colapsa. Distensión de los pulmones, el volumen que expande los pulmones por cada aumento unitario de la presión del pulmón se denomina distensión pulmonar. O sea, tiene elasticidad, o sea, contracción y también tiene distensibilidad pulmonar. Ahí hay problemas ya respiratorios, cuando hay rigidez del parénquima pulmonar, ustedes han escuchado fibrosis pulmonar. O sea, si me está diciendo, ¿sabes qué? Ese pulmón no se deja expandir, tiene problemas de expansión. La distensión pulmonar en un adulto normal aproximadamente 200 litros de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. O sea, que me está diciendo que por cada presión negativa de agua de 1, voy a inspirar 200 mililitros de aire. Es decir, cada vez que la presión transpulmonar aumenta en 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar después de 10 a 20 segundos se expande a 200 mililitros. Aquí ya me está diciendo la relación de los cambios de volumen pulmonar con los cambios de la presión pulmonar. Aquí me dibujito. Y la inspiración. Empiezo a inspirar y empiezo a aumentar mi presión negativa. ¿Qué hace? Empiezo a ingresar aire. Ahí está. He ingresado aire. En la expiración ocurre lo contrario. Voy bajando la presión, porque ya no hay presión negativa, ya se está volviendo positiva, y empiezo a exhalar el aire. Fácil de entender, pues, a medida que va aumentando la presión negativa debido a la inspiración, voy aumentando mi volumen pulmonar. Y a medida que voy exhalando, voy volviendo positiva, ya no tan negativa la presión, y el aire empieza a ser exhalado. Esas son las curvas de distensibilidad inspiratoria y de distensibilidad expiratoria. Están determinadas la distensibilidad. Están determinadas por las fuerzas elásticas de los pulmones. Si es poco elástico, ya no tiene distensibilidad. ¿Sí? Entonces, esta se puede dividir en dos partes. Entonces, ¿cómo puedo explicar la elasticidad de los pulmones? La elasticidad de los pulmones se explica, uno, por la misma elasticidad que tiene el parénquima pulmonar. Una patología, fibrosis pulmonar. Ya no tiene fuerzas, tantas fibras elásticas, ¿sí? Entonces ya no tiene distensión, por tanto va a tener más resistencia. Y la otra fuerza, ¿sí?, que va a determinar la elasticidad de los pulmones, ¿sí?, lo que vimos en biofísica, la fuerza elástica producida por la tensión superficial del líquido que tapiza las paredes internas de los alveolos y otros espacios aéreos pulmonares. Por la tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza de atracción que existe entre las moléculas de agua y tienden al colapso de los alveolos. Y hay una sustancia surfactante que disminuye, ¿verdad? Entonces, ¿qué con la tensión superficial? Aquí tengo un vaso de agua, me dice, ¿y por qué el vaso de agua está así? Está pegado así, una lámina. Porque entre las moléculas de agua que están todas las moléculas de agua que están en el interior están juntas, ¿sí? Se dan lazos y se están pegando. Pero en la superficie ya no tienen con quién pegarse hacia arriba, entonces echan mano al que está a su lado. Por eso es que los mosquitos pueden caminar en el agua, ¿sí? Porque hay una malla ahí. Entonces, cuando el agua forma una superficie con el aire, cuando el agua tiene una atracción especialmente intensa, estas moléculas de agua que están en la superficie forman, ¿sí?, una atracción. En consecuencia, la superficie del agua siempre está intentando contraerse. Es por eso que se explica que las gotas de lluvia sean de esa manera. Si no, serían muy cuadradas, largas, estrelladas, ¿sí?
se rompería. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Los alvéolos están tapizados de agua, esas moléculas de agua por su tensión superficial tienden a atraerse y junto con la elasticidad del pulmón y esa tensión superficial tienden a que el parénquima pulmonar disminuya de volumen. Este segundo problema se presenta en los niños recién nacidos prematuros, donde hay poca producción de surfactante, por lo tanto la tensión superficial de agua no puede ser inhibida y el pulmón tiende a colapsarse. Entonces me está diciendo, en ese niño la elasticidad del pulmón está superando, está ganando. En efecto, el efecto neto es producir una fuerza de todos los pulmones que se denomina fuerzas elásticas de la tensión superficial. Comentario surfactante y es producida por los neumocitos tipo 2, agente activo de la superficie de agua, se disminuye la tensión superficial, que significa reduce mucho la tensión superficial de esta molécula de agua, que es secretada por los neumocitos tipo 2, que son un 10% de las células que cubren los alvéolos. ¿Qué cosa es surfactante? Ahí están los neumocitos tipo 2, estos son los neumocitos tipo 1, después se dan el intercambio de gases. Dice surfactante es una mezcla compleja de fosfolípidos, proteínas, iones. Los componentes más importantes son este fosfolípido y otras proteínas y iones calcio. Un nombre químico bastante largo, está simplificado. Dice, en términos cuantitativos, la tensión superficial de diferentes líquidos en agua es aproximadamente el siguiente. El agua pura, los líquidos normales que tapizan los alvéolos pero sin surfactante. Esta es la fuerza que existe, sin surfactante. Líquidos normales que tapizan los alvéolos con cantidad a disminuir. Por lo tanto, la fuerza de atracción ya no es tan intensa como cuando no hay. El surfactante en esto ha disminuido. Por lo tanto, la elasticidad del pulmón también ha disminuido y eso le permite tener los alvéolos con contenido aéreo. Si se bloquean los conductos aéreos que salen de los alvéolos pulmonares, la tensión superficial del alvéolo los tiende a colapsar. Si se bloquean los conductos aéreos que salen de los alvéolos pulmonares, la tensión superficial de los alvéolos los va a colapsar. En las obstrucciones, en los problemas obstructivos es lo que sucede. Y esto genera una presión positiva en los alvéolos. ¿Y por qué se colapsan? Diría aquí. Esto genera una presión positiva en los alvéolos que intenta expulsar el aire. La magnitud de la presión que se genera de esta forma en un alvéolo se puede calcular a partir de la forma siguiente. ¿Qué me está diciendo? A mayor radio, menor presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Si un alvéolo es pequeñito, tiene menor radio, se genera mayor presión y por lo tanto va a impulsar el aire que tiene ese alvéolo hacia el exterior. ¿Sí? Y consecuencia se va a colapsar. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Sí? El efecto radioalveolar sobre la presión que produce la tensión superficial. Ahí está. Los alvéolos, la presión de inspiración, ¿qué hacen? Cuando hay menor presión en el alvéolo, se expande, ¿verdad? Pero cuando esa presión en el alvéolo aumenta, ¿qué hace? Se colapsa. Tiende a colapsarse. Es lo que comenté anteriormente. A menor presión del alvéolo, menor radio del alvéolo, a menor radio, mayor presión. Y si genera mayor presión, el alvéolo se va a vaciar de ahí, se va a colapsar. Y esto es especialmente significativo en lactantes prematuros, muchos de los cuales tienen el alvéolo con radios menores que de un adulto. Estos lactantes prematuros tienen poco o nada de surfactante al nacer y sus alvéolos tienen una tendencia a colapsarse, dan lugar a la enfermedad denominada síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Ahí están los alvéolos normales, deberían ser así, pero por ver de surfactante que sucede, se empiezan a colapsar. Este niño tiene que estar con ventilación mecánica.
Efecto de la caja torácica sobre displasia pulmonar. La caja torácica tiene sus propias características. Ya que estoy hablando de parénquima, estoy hablando de la caja. Dice, la caja torácica tiene sus propias características, elásticas y viscosas similares a los pulmones. El tejido elástico también. Incluso si los pulmones no estuvieran presentes en el tórax, seguiría siendo necesario un esfuerzo muscular para expandir la caja torácica. La distensión de todo el sistema pulmonar, dos pulmones y la caja, se mide cuando se expanden los pulmones de una persona relajada o paralizada totalmente. ¿Qué hace? Para hacerlo, introduce aire en los pulmones poco a poco, mientras tanto va registrando las presiones y volúmenes pulmonares. Es necesario casi el doble de presión para insuflar los mismos pulmones después del cero de la caja torácica, porque ya no hay la presión negativa. Porque dice pulmones extraídos. Porque cuando está en la caja torácica hay presión negativa, favorece. Ahora todo es empuje, ¿sí? Todo es presión positiva. Un paciente, por ejemplo, que entra en ventilación mecánica, ¿sí? Esto es lo que sucede. El ventilador empieza a meter presión porque ese pulmón se expande. Ahí el paciente ya no colabora en crear presión negativa. Ahora, respirar indudablemente necesita trabajo. Gasto de energía. Dice, durante la respiración tranquila normal, toda la contracción del músculo respiratorio se produce durante la respiración. La respiración es casi totalmente un proceso pasivo, producido por el retroceso elástico de la caja torácica y de los pulmones. Pero si quiero hacer una respiración activa, tengo que recurrir a músculos auxiliares, ¿sí? Y ahí ya tengo que gastar energía. Entonces, ese trabajo, si gastas energía, ¿en qué vas a gastar energía? ¿En qué gastas energía? ¿Sí? Dice, el trabajo necesario para expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón, y tienes que vencer esas fuerzas. Denominado trabajo de intensidad o trabajo elástico. Porque haciendo trabajo, ¿para qué? Para expandir el pulmón, ¿sí? Contra las fuerzas elásticas, estirar el pulmón y estirar el tórax. Ahí estoy gastando energía. Estoy asumiendo trabajo. ¿Para qué más? Para vencer la viscosidad de las estructuras del pulmón y la caja torácica. Aquí estoy diciendo qué cosa venciendo. Elasticidad. ¿De quién? Del parénquima y la caja. Aquí que estoy venciendo viscosidad. ¿De quién? De la caja torácica y de los pulmones. ¿Qué se denomina eso? Resistencia tisular. Porque para entrar el aire, ¿sí? Tiene que vencer resistencia de las estructuras que están en las vías aéreas. Y la otra, el trabajo necesario para superar la resistencia de vías aéreas, el movimiento de aire, el ingreso de aire hacia los pulmones, denominado trabajo de resistencia de vías aéreas. Entonces, para eso necesito energía. Entonces, ese trabajo es para vencer estas resistencias, elasticidad de ambos, viscosidad de ambos y la resistencia de vías aéreas. Es por eso que el paciente asmático, donde ha aumentado su resistencia de vías aéreas, tiene que tener un mayor trabajo respiratorio. Y esa es la ventaja de ese libro, ¿no? Dice esto por esto, y esto por esto, y esto por esto. Ya no como el gano o el gaito, te la sueltan la cosa y no sabes para qué te sirve. No tiene utilidad, no tiene uso. Y si no tiene utilidad, no tiene uso, me lo voy a olvidar. Energía necesaria para la respiración, dice, durante la respiración tranquila normal, para la ventilación pulmonar, solo necesitas 5% de energía. O sea, de la energía que producimos, 5% estamos gastando en respirar. Durante el ejercicio intenso, la cantidad de energía necesaria puede aumentar hasta 50 veces. Fíjense esto, 50 veces puede aumentar cuando empiezo a hacer actividad física. Gasto más energía en ese trabajo respiratorio. Especialmente la persona tiene cualquier grado de aumento de la resistencia de vía aérea o de disminución. Entonces, aquí me te dicen, ¿sabes qué? Si tú tienes asma o tienes una bronquitis crónica, te va a costar más trabajo. Ya no vas a gastar 5% de tu energía. Por eso hay pacientes que ya están casi en las fases terminales y los ven
no hacen nada, están sentaditos y están transpirando, están sudando. Porque tienen que gastar un montón de energía en poder tomar aire. Y eso les cuesta mucho trabajo. Seguimos, jóvenes. Pasamos a otro tema, volúmenes y capacidades pulmonares. Ustedes han visto, notamos, ¿no? 20 años, 21 que tenían ustedes, toda mi vida, esos 20 años he pasado ingresando aire y exhalando aire. Entonces vamos a ver, una vez tomo aire normal, otra vez tomo aire hondamente, otra vez expiro aire totalmente, entonces estoy midiendo volúmenes y capacidades pulmonares. Vamos a ver, esto es un espirómetro, no voy a explicar mucho de esto, como si era una clase entera, simplemente aquí coloco al paciente, colapso las narices, por la boca, empieza a respirar y esto empieza a mover. Y aquí se grafican los volúmenes que va a repetir el paciente. Este mecanismo se utiliza en grandes centros de investigación. Pocos lo tienen porque su mantenimiento es bastante oneroso. Y la respiración pulmonar puede estudiarse registrando el movimiento de volumen de aire que entra y sale de los pulmones mediante un método denominado espirometría. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Volumen corriente. ¿Qué cosa es volumen corriente? Es lo que le digo a la gente de toma aire normal, tomando aire normal es su volumen corriente. Es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal. ¿Cuánto es? 500 mililitros en un adulto. En un adulto de una talla de unos 70, por supuesto. ¿Sí? Porque si es de unos 50 debe ser menor. El volumen, otro volumen, el volumen de reserva inspiratoria. Respira normal de un niño, ¿sabes qué toma más aire? Llenan tus pulmones totalmente de aire. Pues ese volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal, a partir de aquí, y por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena. ¿Cuánto es? 3.000 mililitros, 3 litros. El volumen de reserva respiratoria, la señorita respiró, el joven ahora respiró normal, respiró y le digo, ahora bota más aire. ¿Sí? Entonces empieza a botar todo el aire que puede. Es el volumen de reserva respiratoria. ¿Cuánto es eso? 1100. Y por último, hay un volumen residual. El joven expiró totalmente, queda aire en sus pulmones. ¿Ustedes qué creen? Sí, no. Queda aire en sus pulmones. Eso termina volumen residual. Y si le digo, sigue botando, ya no puede botar más. Es el volumen que no se lo va a sacar nadie. Es un volumen residual. Y ese volumen residual es importante, porque me permite seguir haciendo el intercambio de gases. Porque si colapsaría totalmente el pulmón, se iba a hacer pregunta de examen, si colapsaría totalmente el pulmón, ¿qué pasaría? Que la sangre venosa se pasaría directamente al lado izquierdo, sin haber sido oxigenada. ¿Qué no permite eso? Que el alvéolo esté distendido, por lo tanto, por más que yo haya expirado, está distendido y la sangre pasa y recoge oxígeno. Si no, pues señores, estaríamos los blancos que son, estarían rojitos, azules, rojitos, azules, ¿no es cierto? Cambiando de color continuamente. Cianóticos y normales. Ahí está. En esa tira que veíamos aquí, en esto, se traza eso. ¿Sí? Ahí está. Volumen corriente, respira normal. Sigue respirando normal, toma aire, de aquí parto, toma aire totalmente, volumen de reserva inspiratoria, regreso a mi volumen corriente, llego aquí, le digo bota todo el aire, volumen de reserva inspiratoria, ahí están los 4 volúmenes, y el volumen residual que no lo puedo pulsar de ninguna manera. 4 volúmenes, 1, 2, 3, 4. Y 4 capacidades. ¿Qué cosas son las capacidades? Es la suma de uno o más volúmenes. Bueno, aquí me dice capacidad inspiratoria. ¿Qué estoy sumando? Este con este. Me dicen capacidad vital. Estoy sumando este volumen con este volumen y este volumen. Capacidad residual funcional. ¿Qué estoy sumando? Este volumen con este volumen. Y capacidad pulmonar total estoy sumando todos los volúmenes.
Este volumen no lo puedo medir a través de espirometría, no lo puedo medir, por lo tanto se recurren a otros métodos de difusión. Capacidades pulmonares, en la definición de los acontecimientos del ciclo pulmonar a veces de ser considerados dos o más, pero volúmenes, estoy hablando ya de capacidades. Esto ya se lo mencioné, capacidad inspiratoria, los definidos, la suma de residual común, volumen de reserva inspiratoria, capacidad residual común, la suma de los anteriores. Esos prefijos hay que aprendérselos porque eso tienen que manejar en todos los libros. Ahí está la suma de los volúmenes de capacidad vital, la suma de estos. Capacidad vital, pues también puedo simplificar de esta manera, porque esto me está significando qué cosa es I, la suma de este más este. Es así fácil de deducir. Ahí se hace de otra manera ahora. Esto no es tan fidedigno como el otro. Ahí en la espirometría, jóvenes, tengo que tomar en cuenta las condiciones de presión y temperatura. Pues tengo que considerar esa espirometría, en qué condiciones se ha hecho. En condiciones de ATPS o BTPS. ¿Qué significa? Lo hiciste en la playa, lo hiciste en la boca del río, lo hiciste en Puno. ¿Qué temperatura había? Porque ustedes saben que los gases varían de acuerdo a la presión y la temperatura. Entonces no voy a mandar una espirometría hecha en la playa sin decir a qué temperatura se hizo y a qué altura se hizo. Porque cuando lo interprete uno que está en Lima, no me dice nada de esto. ¿Dónde lo hicieron? De repente en Puno. ¿Dónde lo hicieron? No me vale. ¿Quién te lo hizo esto? No sirve. Bótalo, no sirve eso. Tienes que especificar dónde lo hiciste. Aquí está, recuerdo que con ustedes de geofísica trabajo en el método de difusión, como le doy una repasada, porque es el método de difusión de helio, cómo puedo medir ese volumen residual. Creo que nadie hizo ese problema esa vez, lo puedo volver a tomar nuevamente. Se pasó ese problema. Comentario, ¿no es cierto? El volumen corriente normal dice que de 500 mililitros. Y si yo respiro 12 veces por minuto, entonces estoy calculando la ventilación por minuto. Por tanto, el volumen respiratorio en minuto es en promedio de 6 litros. ¿De dónde sale 6 litros? Multiplicar 12 por eso. Entonces, mi volumen respiratorio, así como había gasto cardíaco, que era frecuencia por volumen sistólico, ¿no es cierto? Aquí te intento multiplicar tu volumen con tu frecuencia. Una persona puede vivir durante un periodo breve con un volumen respiratorio en minuto tan solo 1.5 litros y una frecuencia de 2 a 4. La frecuencia respiratoria aumenta ocasionalmente a 40-50 por minuto y el volumen corriente se puede hacer tan grande como la capacidad vital. Esto me está diciendo que cuando yo hago ejercicios, mi volumen respiratorio por minuto lo puedo llevar hasta 30 veces el valor del cardio. Igual como cuando ahora hacía ejercicio el gasto cardíaco podía elevarlo hasta cuánto. ¿Hasta cuánto era, jóvenes? Se olvidaron. Se olvidaron. Se olvidaron. Y otros 50 los olvidaron. No se olvidaron y no se lo perdieron. Ventilación alveolar, ya lo mencioné al inicio, es el aire que llega al alveolo. Ya estoy hablando ya de alveolo, no estoy hablando de vías altas. Entonces, ventilación alveolar, aquí estoy en el alveolo y me encuentro con la membrana alveolo capilar. Alveolo capilar pulmonar. Intercambio de gases. Definición de ventilación alveolar, la cantidad de aire inspirado por minuto que se intercambia con la sangre en los alveolos pulmonares. Ahí está, ahí. Eso es la definición del alveolo.
Dice la ventilación alveolar es uno de los principales factores que determinan la concentración de oxígeno y dióxido. Esto me dio pregunta exacta. ¿Sí? La ventilación alveolar es uno de los principales factores que determina la concentración de oxígeno y dióxido de carbono. Explique por qué. La respuesta es sencilla. ¿Sí? Porque a nivel del alveolo intercambio oxígeno por allá, CO2 por aquí. ¿Sí? Y si yo no ventilo, voy a empobrecer el oxígeno del alveolo y voy a enriquecer con CO2 el alveolo. Pero si hago ventilación, empiezo a barrer. ¿Sí? Por lo tanto, casi todos los anales de intercambio gaseoso de los siguientes de la parte que yo pone en relieve la ventilación alveolar. ¿Qué función tiene la ventilación pulmonar? Es renovar continuamente el aire de la zona de intercambio de gas, o sea, renovar el aire de los alveolos pulmonares, ¿sí? Porque es el que está próximo a la sangre, aquí está, ¿sí? Está en la membrana. La velocidad a la que llega a esta zona de aire nuevo se denomina ventilación alveolar. Ahí están, ¿sí? Los capilares pulmonares. Aquí estaría el aire, ¿sí? Aquí estarían los pulmones, intercambio de gases, deja el CO2, toma oxígeno, nuevamente a la aurícula izquierda, ¿sí? Y nuevamente a la circulación general de esta manera. Ahora pregunto, ¿todo el aire que ha ingresado a los 500 centímetros llega a los alveolos? No, porque hay una parte que se va a quedar en estructuras que no hacen hematosis. ¿Quiénes son los que hacían hematosis? Los alveolos que hemos visto y los bronquiolos respiratorios. Los demás no hacen. La tráquea no hace intercambio de gases. Los bronquios no hacen intercambio de gases porque esa no es su estructura, no tienen estructura para hacer eso. Son simplemente sistemas de conducción de aire. Dice, parte del aire que se respira una persona nunca llega a la zona de intercambio, luego se quedaron en estructuras no respiratorias, sino que simplemente llegan a vías aéreas en las que no se produce intercambio gaseoso. ¿Cuáles son ejemplos? La nariz, la faringe, la tráquea, los bronquios. A esto que se denomina espacio muerto, ya que no es útil para el intercambio de gases. Entonces ya me está restando. ¿Cuánto es el espacio muerto? 2 centímetros por kilo de peso. ¿Cuánto peso? 70 kilos, 75. Entonces 75 por 2, 150. Esa es la cantidad de aire que ha quedado en mi espacio muerto. ¿Cuánto llegó a mis alveolos? 350. Pasamos. Dice, pero algunos de los propios alveolos no son funcionales, que como están sentados ahí, todos los alveolos están permeables, no. Hay unos que están colapsados, o sea, no están realizando intercambio de gases. Pero algunos de los propios alveolos no son funcionales o son funcionales solo parcialmente, debido a que el flujo sanguíneo que atraviesa los capilares pulmonares siempre es nulo o escaso. Ustedes o nosotros tenemos, en el momento que estamos sentados aquí pasivamente, ¿qué está pasando? Que hay unos alveolos que están abiertos, pero por ello no están siendo perfundidos. Entonces, esa estructura que debía ser ventilada y perfundida, está siendo ventilada sí, pero no está siendo perfundida. Y si no está siendo perfundida, está haciendo intercambio de gases, no lo está haciendo. Por lo tanto, es un espacio muerto también. Entonces, ha aumentado mi espacio muerto. ¿Me dejo entender, verdad? ¿Sí o no, jóvenes? Entonces, el espacio muerto es de dos tipos. El espacio muerto anatómico es el que está en la nariz, tráquea, bronquios, bronquiolos, y el espacio muerto fisiológico, es el que acabo de mencionar. ¿Sí? Suma el espacio muerto anatómico, espacio muerto alveolar. ¿Sí? Ahí está. Cuando se incluye el espacio muerto alveolar en la medición total del espacio muerto, se denomina espacio muerto fisiológico, para distinguirlo del espacio muerto anatómico. Este es espacio muerto anatómico y este es espacio muerto fisiológico. ¿Sí? Entonces, el fisiológico, ¿qué está incluyendo? Va a ser el alveolo. ¿Sí? Está claro, ¿sí? Dice aquí, ahora, ¿cómo yo calculo ese espacio muerto? Frecuencia respiratoria. Aquí, ¿cuál está haciendo? Ventilación pulmonar
menos volumen de la ventilación menos el espacio humano. Dice, donde vea ese volumen de ventilación alveolar. Me dice, pues, calcúlame la ventilación alveolar. ¿Sí? Entonces recurro a esto. ¿Sí? Donde la ventilación alveolar es el volumen de la ventilación alveolar por minuto. Ahí está. La frecuencia, aquí está, es la repetición por minuto. El BC es el volumen corriente, el volumen tidal, menos ¿qué cosa? El volumen del espacio muerto fisiológico. Entonces, ahí está con la ventilación alveolar. Aquí le estoy restando, ¿eh? El volumen corriente menos el espacio muerto, y el espacio muerto incluye este y este. Entonces hemos terminado, entonces la otra parte. Como descanso esto un medio minuto, un minuto. Para las prácticas, esta semana no hay prácticas, la siguiente también me parece que no, como no va a ser la teoría suficiente. La tercera semana, esta es la primera, la segunda y la tercera, aparte de saber todo lo que vamos a hacer estas 2 semanas, tienen que ir bastante bien leídos. En la parte que a mí me corresponde la calificación, ¿sí? Es la de siempre. La práctica, prácticamente la nota corre por cuenta del doctor Paredes y la mía, porque son con que 12 prácticas. Ese 40% de la nota me parece. ¿Cómo va a salir esa nota? 50% de la nota que se gane allá, ¿sí? En el laboratorio, en el supuesto laboratorio, en el simulado laboratorio. ¿Sí? 50% los pasitos, las intervenciones. ¿Sí? Y el otro 50% es en el examen clásico que ya sabemos. Después del teórico viene una batería de preguntas. ¿Sí? Hubo reclamos que por qué, porque para mí es la única manera de saltarse la subjetividad. ¿Por qué? Porque si la nota es eminentemente laboratorio, la señorita me cae bien, le pregunto fácil, el que viene tarde ya me cae mal, le pregunto más difícil. ¿Sí? Y al que no viene le pongo 0, entonces la nota está sesgada, ¿sí? ¿O no? ¿Cierto? Entonces, para evitar eso, el mismo día, la misma hora, las mismas preguntas. ¿Sí? Entonces, el doctor Sánchez dice, no, pero no cambio esa cosa, porque es muy subjetivo. Me cae bien, somos seres humanos, ¿sí? Tenemos simpatías, antipatías, que soy neutro, eso no existe. ¿Sí? Hasta la misma madre tiene afinidad siempre por el hijo mayor o hija mayor, ¿sí? Siendo la madre del padre, ¿sí? Eso no va a decir que es un secreto, ¿no es cierto? Nosotros los hijos nos damos cuenta que han tenido preferencias, ¿sí? Y el padre incluso tiene preferencia por la hija y la madre tiene preferencia por el hijo, ¿sí? Como hay diferencias, ¿sí? Y como ellos lo somos con nosotros, ¿sí? Que no conoce a nadie. Entonces, aparte de dominar los temas que hacemos esta semana y la próxima semana, tienen que ir leídos sobre edema pulmonar, tienen que ir leídos sobre derrame pleural, tienen que ir leídos sobre trastorno de la ventilación. Ahí están los problemas obstructivos o restrictivos. No hago práctica porque simplemente haría para la siguiente semana esto, 1 o 2, ¿no? El otro tema es insuficiencia respiratoria aguda. Y el otro tema es prueba de función respiratoria. Por favor, jóvenes, en 15 días para estudiar esos temas. No, ojo, no les estoy pidiendo epidemiología, no estoy pidiendo tratamiento, pronóstico, no estoy pidiendo simplemente fisiología y fisiopatología, jóvenes. ¿Sí? Nada más, que meta tratamiento, no, joven, esto no escucho, no entiendo. Te fuiste por mal camino.
Me interesa que sepas lo normal y lo anormal. ¿Sí? Epidemiología, que los fumadores que dicen que el 50% simplemente me causa bronquitis crónica, tales, puntos. ¿Y qué cosa es el tabaquismo? No me interesa, en el momento no me interesa. ¿Sí? La silicosis también causa, no me interesa cómo es esa enfermedad, hemos salido los estudios. ¿Sí? Queda claro, ¿cierto? ¿Jóvenes? ¿Sí? Edema pulmonar, derrame pleural, trastorno de la ventilación, insuficiencia respiratoria y prueba de función respiratoria. Eso es lo que corresponde a la parte de respiratoria. Cuando hagan renal, también va a haber una serie de temas que ya se asumen en la siguiente. Hablar de renal. Regresemos a todo esto. Estos temas más iban a ser, pero ya de repente dicen que es mucho. Regresamos a nuestro tema. Y tocamos, segundo tema, circulación pulmonar. Entonces, hemos hecho ventilación, ¿cierto? Ahora, cuando hablo de circulación pulmonar, puede haber, ¿qué dijimos? Fase de la respiración era ventilación, ¿no es cierto? Segundo, perfusión. Entonces, ya acabé ventilación, ahora voy a hacer perfusión, ¿sí? Tendría que decir primero que el pulmón, el sistema respiratorio tiene dos tipos de perfusión. Una perfusión que está dedicada ¿a qué? A nutrir al parénquima pulmonar. Esa es su función como cualquier tejido. Necesita oxígeno, produce CO2 porque tiene células, ¿sí? Esa nutrición va por un lado, y por otro lado va la función del pulmón ¿de qué? De producir el intercambio de gases. ¿Está claro, no, señorita? ¿Sí? Doble circulación del sistema pulmonar. Uno, el que lo va a nutrir, y por otro camino va el que va a ser el intercambio de gases. Esa propiedad tiene el sistema nervioso, no lo tiene. ¿El hígado lo tiene? No lo tiene. ¿El estómago lo tiene? No lo tiene. ¿Sí? El pulmón es la única estructura que tiene doble circulación. Creo que el hígado también, ¿sí? No es diferente. Entonces, el pulmón tiene doble circulación, la sistémica y la circulación menor. Dice circulación pulmonar y bronquial, funciones generales, y esto es lo que vamos a tocar, ¿sí? Estos son los puntos de esto. Funciones secundarias. ¿Para qué más sirve el pulmón aparte de lo que hemos visto? De filtro. ¿Filtro de qué? De pequeños trombos y émbolos de grasas o aéreos que estamos haciendo. ¿Sí? Me ponen una inyección endovenosa siempre en burbujas de aire. ¿Sí? ¿Quién lo va a atrapar esa burbuja de aire? A nuestra suerte, por eso la vida es increíblemente fantástica. ¿Sí? Pues si alguien nos ha creado debe haber sido un gran físico, un genio, o la naturaleza misma ha hecho 3 millones de años lo que somos. ¿Sí? Está saliendo de errores, virtudes. Entonces imagínense que me pongan una inyección endovenosa, así que solamente hay 1 centímetro de aire. Y que ese aire no pase por mis pulmones y lo atrape el pulmón, ¿sí? Y se pase al lado izquierdo, y del lado izquierdo se dispara la circulación cerebral, me queda un émbolo aéreo, ¿sí? Me impide la circulación a determinada área de mi sistema nervioso. Problema serio, ¿no es cierto? ¿Sí? Problema muy serio. Felizmente ese aire va a pasar por el pulmón antes de irse para el lado izquierdo. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces sirve de filtro y constantemente estamos formando pequeños trombos. También sirve de filtro. Imagínense que esos trombitos chiquitos estén pasando al lado izquierdo. ¿Sí? No viviremos en 6 meses, ni un mes. ¿Sí? Porque se tapa. Órgano metabólico. ¿Sí? Convierte la angiotensina 1. ¿Sí? La angiotensina 1 es activada por conversión de la angiotensina 2 por enzima. ¿Sí? Dijimos que la angiotensina 1 al pasar por el parénquima pulmonar, ¿sí? Se convierte en angiotensina 2, ahí está su acción metabólica,
También inactiva, ¿qué cosa? Bradiquinina, serotonina, prostaglandina E1, E2, F2, aunque otras pasan sin ser metabolizadas. Dice, cuando es dañado el pulmón, puede liberar histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Además, funciona como un reservorio de sangre que lo va a dar cuando lo necesite el organismo. ¿Qué característica tiene la circulación pulmonar? Es un sistema de baja presión y baja resistencia. Esto gran parte lo hicimos La circulación pulmonar es análoga a la sistémica. La arteria pulmonar se va armonizando, es decir, del mismo modo que los bronquios acompañando y permaneciendo en paralelo con estos. El volumen total de sangre que está en el pulmón son 500 mililitros, 150 en el lado arterial, 80 en el capilar, el que está haciendo intercambio de gases, y 270 en el lado venoso, el que está regresando a la aurícula izquierda. Y ahí está, ¿sí? La estructura, bronquios, arterias, venas, llegando a los alveolos, saquitos alveolares, mucho más fino, ¿sí? Vaso sanguíneo, bronquiolo, conductos alveolares, alveolos, histología. ¿Sí? Aquí la circulación sistémica, ventrículo derecho, sangre venosa hacia los pulmones, deja CO2, capta oxígeno, regresa al lado izquierdo. Se cuenta, ya me lo contaron hace 6 meses. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es un sistema de baja resistencia? La resistencia vascular pulmonar es mucho menor que la resistencia vascular sistémica. Si lo veamos, ¿sí? La presión en la arteria pulmonar, presión en la aurícula izquierda, menos el volumen, ¿sí? 83 me sale una resistencia de cuánto? De 0.08 PRU. Si me voy a la sistémica, presión en la arteria aorta, presión en la aurícula derecha, el BNC igual 83, 83, igualito el O2, pero aquí me crea cuánto, una resistencia de 1.1. Por eso al inicio dijo es un sistema de baja presión, baja resistencia. Y aquí está con números demostrado, a las presiones que están. Sigue con las presiones que ya las conocemos. La resistencia vascular pulmonar dice es baja. Ahí está, es baja la presión. Un capilar sistémico es de esta manera. Un capilar pulmonar de esta manera, muy diferente. Ahí está un alveolo con su capilar. Es el saco alveolar lleno de aire. Los vasos, los linfáticos, el colágeno. Dice, ¿por qué es baja la resistencia? Debido al bajo tono vascular. ¿Por qué? Porque alta compliance, alta distensibilidad del capilar. 2 razones para que la resistencia sea baja. Bajo tono vascular, está diciendo entonces que tiene poco músculo liso, sí, muy poco músculo liso. Tiene alta distensibilidad, sí, es muy elástico, se deja distender con facilidad. Y esta alta complacencia que le permite aceptar mayor volumen, ¿sí? Se dilatan en respuesta a modestos incrementos de la presión pulmonar, presión de pulso baja en escala absoluta, pero alta en relación con la presión pulmonar media. Entonces, estas son las razones por las cuales esa presión es baja. ¿Sí? Bajo tono vascular y alta compliance. Y explicar esta alta compliance por eso. Aquí que la relación presión-flujo en la circulación pulmonar. Si así fuera el flujo, fíjate, ¿sí? Mayor flujo, mayor presión. ¿Sí? Va subiendo así, voy aumentando el flujo, voy aumentando la presión. Pero esto es en un tubo rígido. Pero la circulación pulmonar, ¿cómo es? Voy aumentando el flujo, pero la presión no va así como esta. Llega a un límite y se empieza a aplanar. Por su alta confianza. ¿Sí? Porque se deja distender. Y se deja distender por más que tú le aumentes el flujo. Entonces dice, la resistencia pulmonar
cae a medida que se incrementa el flujo pulmonar. La resistencia pulmonar cae a medida que se incrementa el flujo pulmonar. En el tubo rígido, ¿qué cosa iría? La resistencia aumenta a medida que aumenta el flujo, ¿no es cierto? Y se lo pone de ejercicio, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque cuando hago ejercicio, ¿cuánto dije que puedo elevar el volumen? ¿Sí? Durante el ejercicio, un incremento de 2 o 3 veces del volumen produce efectos menores sobre la presión pulmonar. Si no, estaría prohibido hacer ejercicio, ¿sí? Estaríamos creando hipertensión pulmonar. Pero felizmente el ingeniero que nos hizo dijo, no, métele más aire que tú vas a hacer más distensivo. ¿Sí? Si le voy a meter gran volúmenes, no te voy a crear resistencia, me voy a dejar distender, por lo tanto no voy a aumentar tu presión, por más que tú aumentes el volumen. Mecanismo de regulación de la resistencia vascular pulmonar, dice. ¿Y base a qué? El milagro, ¿no? Él dice, empieza a reclutar. ¿Sí? Normalmente tenemos algunos alvéolos que no están siendo perfundidos, hemos visto, ¿sí? Que hacían el espacio muerto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero cuando empiezo a aumentar flujo, ¿qué hago? Empiezo a reclutar alvéolos. Empiezo a mandar sangre hacia capilares que no estuvieron permeables. ¿Sí? Con reclutamiento. Y no solamente los recluta, los distiende. Entonces la explicación de lo anterior, ¿por qué se vuelve tan distensible? ¿Sí? Porque empieza a reclutar alvéolos capilares que estuvieron colapsados, y no solamente los recluta, sino que los hace más distensibles. ¿Sí? Es fácil medicina blanda, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no es cierto? Porque estudia es fácil, ¿no? Pero porque no estudia es un martirio. Por eso siempre le dije desde el primer día, que aquel que no se enamora de su carrera, ese no es su sitio, este no es su sitio. Es como cuando uno está enamorado de adolescente, ¿no es cierto? No le hacen caso y está parado toda la mañana esperando que salga la chica. O el chico. Se pelean y empieza a llorar, ¿no es cierto? Igual tiene que ser la carrera jóvenes. Tienen que enamorar de su carrera. Si no están enamorados de su carrera, no. Por las cosas que sientan amor, ahí dedíquense. Sienten amor a la música es tu camino. Después te vas a ser un buen músico. ¿Te gusta cocinar? Bueno, cocinero, te vas a ser un buen cocinero. ¿No te gusta hacer nada? También dedícate a hacer algo. No hacer nada. Entonces aquí está reclutamiento y distensión. Consejo jóvenes, enamórense de su carrera. Cuando pase aquí y sientan que no han estudiado nada, siéntanse ansiosos, siéntanse mal consigo mismos. Eso significa que están yendo por buen camino. ¿Qué pasó hoy día? No estudié medicina, ¿qué pasó? Bajo la cabeza y me siento hermoso. Con el reto de ser 10 y 7 todo. Los jóvenes, la vida es difícil, jóvenes, bien difícil. Y si no salen buenos, mucho más difícil. Perdieron 7, 8 años, 9 años de su vida, de su juventud y de la aspiración de sus padres. Los que perdieron son ustedes, los que perdieron su vida. Ahí está el reclutamiento, ¿sí? Empieza a reclutar alvéolos. Y se trata de volumen pulmonar en la circulación pulmonar, ¿sí? Empieza a ingresar y a resultar alvéolos. ¿Sí? Los alvéolos tienen mayor presión negativa. Los alvéolos empiezan a distenderse más. Imagínate que aquí está la pleura parietal, empieza a jalar eso, hace negativo. Jala los bloqueolos, jala los capilares, los vuelve más dilatables, a los alvéolos los hace mucho más grandes, pero esto llega a un límite. Cuando el alvéolo se ha distendido mucho, empieza a colapsar ya los capilares. ¿Sí? Porque alguien tiene que ceder. Esa presión negativa que has hecho tú con la inspiración en el ejercicio, has dilatado esto, has dilatado alvéolos y estás respirando plenamente en los pulmones. Aquí que dice, el efecto de volumen pulmonar en la circulación pulmonar, ¿sí? Aquí, fíjate. Estás distendiendo, bien, ¿sí? Ahí está. Aquí está distendiendo cada vez más.
Pero aquí, ¿qué pasa cuando el alveolo está colapsado? No va bien. No va bien. Al incrementarse el volumen pulmonar desde la capacidad residual funcional, ¿qué cosa era? La suma de este con este, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta la capacidad pulmonar total se observa al principio disminución de la resistencia y luego aumento. Al incrementarse el volumen pulmonar desde la capacidad residual funcional, o sea, de la suma de los dos inferiores, hasta la capacidad pulmonar total, está respirando plenamente a todo pulmón, se observa al inicio disminución de la resistencia y luego aumento de la resistencia, porque el alveolo ya se ha distendido demasiado. ¿Sí? Empieza a colapsar, ¿qué cosa? Porque ¿de qué depende esta presión de aquí? De la presión que le está dando ¿quién? ¿Quién le está dando presión a estos vasos? El ventrículo derecho. ¿Sí? Pero el ventrículo derecho no está aumentando presión. ¿Sí? Quien está aumentando presión, ¿quién es? El alveolo. ¿Sí? ¿A quién lo va a colapsar? Al vaso. Entonces, al incrementarse el volumen pulmonar, hasta la capacidad pulmonar, se observa el inicio de disminución de la resistencia. ¿Sí? Porque eso hace que jale aquí, y luego aumenta. ¿Qué? ¿Significa que esto empieza a colapsar? No, esto sigue distendido. ¿Quién ha aumentado presión? ¿Quién es? El alveolo. ¿Sí? La gente de los jóvenes, ¿sí? Ahí no está jugando fútbol uno como solito, está jugando con el otro. Si el otro más lo presiona, el otro va a ceder. Ahora, la circulación es igual en todo el pulmón. No, la arteria pulmonar penetra la mitad, aquí está. ¿Sí? 30 centímetros del vértice a la base. Las presiones no son iguales en los alveolos, ni las presiones en los vasos son iguales. ¿Por qué? Porque la gravedad tiene influencia sobre la distribución del flujo sanguíneo. Aquí estamos, ¿sí? Si esta es la mitad, aquí estamos en cero. Si nos vamos arriba, la presión se hace negativa. Y si me voy abajo, se vuelve positiva. Y aquí empiezo a jugar con dos presiones. ¿Sí? La presión en el alveolo y la presión, o sea, la presión alveolar y la presión en el capilar. ¿Sí? No son distintas, ¿no es cierto? Están en distintos sitios. A ver, ¿cómo me imaginaría que está la presión alveolar arriba? ¿Alta o baja? ¿Cómo me imagino que la presión del capilar pulmonar esté en el vértice? ¿Alta o baja? En relación al de la base. De eso empiezo a deducir. ¿Sí? Pero si me voy a aprender de memoria esto, no. Tengo que empezar a jugar. Si está arriba este, si está abajo esto, ¿sí? Empiezo a razonar. Diría, la presión del capilar en la base es más alta. ¿Sí? Y la presión capilar en el vértice es más baja. ¿Por qué? Porque estás negativo. ¿Sí? ¿No es cierto? Y la presión que está en el medio, ¿sí? diría es supuestamente normal. ¿Por qué? Porque estás a la altura del corazón. Ahí tiene que ver mucho el corazón, la posición del corazón. ¿Sí? Ahí me dice, ¿sí? Fíjate, poca sangre hacia arriba, al vértice. Regular cantidad de sangre hacia abajo. Y mucha sangre hacia abajo, porque aquí la presión de percusión es mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Por la gravedad, por la posición del corazón. Es como si diría, si aquí tengo un tanque de agua, ¿a dónde me vas a mandar más agua este tanque? ¿Al quinto piso o al sótano? ¿Dónde va a llegar más agua? Teniendo la bomba aquí, ¿va a mandar al tercer piso o al sótano más agua? Al sótano, finalmente. Pero nada, si la bomba es igual, pero joven, no me está tomando en cuenta la gravedad. ¿Sí? No me está tomando en cuenta la gravedad. Aquel es un poco más alto al centro de la Tierra. ¿Sí? Y la bomba va perdiendo fuerza a medida que va subiendo. Al décimo piso ya no llegará. El gráfico otra vez. Presión de la arteria pulmonar 5. Aquí 20, aquí 35. ¿Qué me está diciendo aquí este gráfico? El pulmón está dividido en 3 zonas. Zona de West. Dice, en la zona 1, la presión alveolar, ojo, es mayor que la presión en la arteria pulmonar. Por lo tanto, hay poca percusión, poca hematosis y mucho mayor que la presión venosa.
En la parte media, ¿sí? La presión alveolar, no, la presión de la arteria pulmonar ya ha superado la alveolar. Y la alveolar es mayor que la venosa. En la base, fíjate, la presión de la arteria pulmonar, la venosa ha pasado a otra posición, ¿sí? Incluso la venosa ha superado la alveolar. ¿Qué te digo, los jóvenes? ¿Sí? Aquí los alveolos son más grandes. ¿Estos alveolos cómo están? ¿Mejor ventilados o menos ventilados? Menos ventilados. Estos alveolos, a pesar de ser chiquitos, más pequeños que los de arriba, ¿sí? Están mejor ventilados. El de arriba, diría, permanece estático así. Pero el de abajo, chiquito, ¿sí? Ahí está lo mismo que mencioné, ¿sí? Fíjate, la presión alveolar gana a la arterial y le gana a la venosa. Aquí, ¿qué cosa? La arterial ya le ganó. Fíjate, ya le ganó. Pero ¿quién está ganando? Está ganando la venosa. Aquí, ¿qué pasó? La arterial y la venosa le ganaron a la alveolar. Alveolo más grande, regular, más pequeño, pero mejor ventilado. Entonces, ¿cuál es la zona de mejor hematosis? Esta. Esta parte. Favorece buena perfusión y buena ventilación. Buena hematosis. Este me diría como en 4 partes, ¿eh? Y al final dice lo mismo. ¿Sí? Dice, influencias activas sobre la arteria vascular pulmonar. ¿Quiénes aumentan? ¿Sí? Hacen vasoconstricción pulmonar y quienes hacen vasodilatación. Ahí está la lista. ¿Sí? Quienes hacen vasoconstricción, por lo tanto, me está aumentando la resistencia pulmonar, y quienes hacen vasodilatación, o sea, me están disminuyendo la resistencia vascular pulmonar. La vasoconstricción pulmonar. Imagínense, ¿sí? Si tú fueras un pulmón, el otro pulmón, ¿sí? Derecho e izquierdo, tú quieres derecho e izquierdo, ¿sí? Desde aquí empiezo a bombear sangre, ¿sí? En la intención de intercambio de gases. Este pulmón se ha colapsado, no ventila, ¿sí? Tú inteligentemente, ¿dónde mandarías aire? Si tu objetivo es hacer intercambio de gases. ¿Sí? Allá, ¿cierto? ¿Sí? Pero eso pasa en el pulmón. Pero si yo agarro y mi dedo lo amarro, ¿sí? ¿A dónde voy a empezar a mandar más sangre? ¿Sí? A mi dedo que está por morir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hace eso el aparato? Por eso siempre digo, ¿sí? Pues decimos, Dios nos hizo, ¿sí? Porque son cosas que tienen implicaciones. Tiene explicación, ¿sí? Pero son cosas que el ingeniero solamente pudo haber hecho. ¿Qué hace entonces la parte del que no está ventilando adecuadamente? Hace vasoconstricción. ¿Para qué? Para que esa sangre no vaya ahí, se dirija para allá. ¿Sí? ¿No es cierto? A lo que nuestro cuerpo no, si me agarro el dedo, va a tratar de mandar sangre para que no me muera el dedo. ¿Sí? Y quiere mandar sangre, y empieza a mandar sangre ahí. Pero el pulmonar no, dice, no, corre esto por allá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. ¿Sí? Aquí hay hipoxia pulmonar, o sea, no hay oxígeno en este pulmón, por lo tanto, no va a mandar sangre. Cuando está todo en paz, así, anda todo, no hay ningún problema. Aquí 100 millones de mercurio de oxígeno, sí, estoy ingresando por las arterias pulmonares con 40 de presión arterial de oxígeno. Llevo los pulmones y hago con 100. ¿Sí? Pero aquí pues tengo 40 de oxígeno. Entonces, ¿para qué voy a mandar ahí? ¿Sí? Si me va a hacer daño. Entonces mando todo aquí. ¿Qué he hecho aquí este vaso? Vasoconstricción.
¿sí? Aquí está bien vaso dilatado normal, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Es la vasoconstricción hipóxica. ¿Sí? Fenómeno de vasoconstricción gradual de la situación pulmonar que comienza en el rango de 100 y 150 y se incrementa hasta que la presión arterial de oxígeno cae por debajo de 30 litros. ¿Sí? Cuando ese oxígeno ha caído mucho, es más vasoconstricción. La vasoconstricción hipóxica, pero ahora también esa vasoconstricción con el milagro jóvenes, ¿sí? No es milagro. Empiezan a intervenir qué sustancias vasoconstrictoras. ¿Sí? Porque si fuera estudiar en la edad media diría un milagro, que es vasoconstricción, ¿no? Pero ahora estas autoridades de milagro. Y si fuéramos todavía un libro mucho más exigente como es el Boró, me empieza a explicar cada una de estas cosas. Porque la fisiología ya no está a nivel macro, la fisiología, la explicación de lo cual está a nivel de moléculas. Por eso digo, algunos libros de fisiología ya están para secundaria, ¿no? Gasto cardíaco, volúmenes históricos, etc. secundaria. El médico ahora tiene que meterse en la parte molecular, porque es ahí donde está la medicina. Y cuando les toque a ustedes vivir, de repente, esa medicina ustedes la van a vivir. Porque ¿qué se aprende de la universidad? El hábito del estudio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que por más que me cambie la medicina en el futuro, tengo el hábito de estudio y me adapto fácilmente. Y no voy a seguir peleando la vida con una fisiología macro, ¿sí? Porque ya está en la parte micro. Ahí está. ¿Quién hace la vasoconstricción? Por polipio de la membrana, ¿sí? Hay necrosis de algunas células, su membrana celular es destruida, esa membrana celular genera fosfolípidos en la membrana, se forma ácido araquidónico y empieza a generar estas sustancias que son vasoconstrictoras. Y acordaba farmacología de prostaglandinas, leucotrienos, prostaglandinas, ciclooxigenasa. Esto es un mundo, jóvenes. Cuando yo era estudiante con ustedes, esto no existía. Y han pasado 50 años y existe. ¿Sí? Y ya no solamente esto existe, sino que existe mucho más cosas aquí. En mi tiempo, cuando era con ustedes, causante de la fiebre, pirógenos. Hasta ahí llegaba nuestro conocimiento. Ahora, ¿quiénes son los pirógenos? Fulano, sultano, metano. Tú ponías la causante de la fiebre, respuesta, pirógenos, 20 cosas. Ahora pones el pirógeno, 0 cosas. Esta es la vasoconstricción hipóxica, lo que le decía es cómo va a nivel ya químico. Y ahí al final, fíjense el músculo, como si se contrae se relaja. Ahí está la estructura muscular. La filtración capilar determina el contenido de agua de los pulmones. La filtración capilar. Ojo, cuando hablo de filtración capilar, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Vamos a ver aquí. Dijimos que hay baja presión en el pulmón, ¿verdad? ¿Sí? Si hubiera alta presión, jóvenes, haríamos edema agudo del pulmón. Y esas presiones son bajas. ¿Sí? Aquí está el capilar y aquí está el alveolo y están los linfáticos. Aquí tiene que haber un balance. Si yo tuviera una presión hidrostática, como en la sistémica, alta, empezaría a mandar aquí líquido, se vaciaría más líquido aquí y crearía un edema agudo del pulmón. Entonces, ¿aquí qué viene? Otra es la ecuación de Frank-Starling, esto lo vamos a usar rápido, porque ustedes ya conocen Starling. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite explicar que no se forme aquí líquido? Que es la ley de Starling, pero aplicada al alveolo pulmonar. Otros números, otras cantidades. Conclusión de esto: impedir que pase el líquido al intersticio. Porque si pasa líquido al intersticio, me has engrosado la membrana alveolo-capilar. Me has metido líquido, los gases van a difundir con dificultad. Lo mismo, la misma variable de la ecuación de Starling. Y lo que no puede recogerse se recoge a través de los linfáticos. Aquí la presión hidrostática es muy baja. La presión oncótica es alta. Por lo tanto, impide que se filtre. Un paciente desnutrido, por ejemplo, ¿sí? Va a tener problemas.
Y aquí está la base de la formación de una de sus tareas, el edema de pulmón. Dice, el alveolo debe mantenerse seco, importante caída de la presión capilar. La presión capilar ahí en el pulmón es 7, 8. En el sistémico, ¿cuánto era? 30, 32, 33. La oncótica en ambos es 28, 30, ya también 30. Parte de la solución que tienen los pulmones es la presión de los manguitos perivasculares, ¿sí? Que aparecen en una edad temprana del pulmón. Aquí ya tengo manguitos, esto no existía antes. Existían, pero estaban colapsados. Pulmón normal, no hay manguitos, ¿sí? Edema pulmonar ya se empieza a formar. ¿Sí? Anegamiento alveolar, ahí el alveolo colapsa lleno de líquido. ¿Sí? Permitirá alveolo líquido, un poquito de gas. Aquí está el capilar. Tiene que pasar toda esta membrana de gas. ¿Pasará? Ya tiene problema pasar. Porque sabe que la difusión depende de un factor que medida la difusión de qué era, de la superficie de intercambio y del grosor de la membrana y de otras variables más. El alveolo debe mantenerse seco. El transporte activo remueve el líquido alveolar. Es lo que empezamos de las sorpresas. Transporte activo de líquido, tiene que mantenerlo seco. Seco no en el sentido absoluto de la palabra. ¿Sí? Entonces está seco en paréntesis, en comillas. Aquí no hay nada jóvenes. ¿Sí? La circulación mayor y menor. ¿Sí? Difusión alveolo capilar, ¿sí? Botar el CO2, captar oxígeno. La circulación sistémica es al revés, captar oxígeno, captar CO2. ¿Sí? Medición del flujo pulmonar, también el FIC, jóvenes, tarea. ¿Sí? Cortocircuito, ¿qué significa? Con eso terminamos, me parece. ¿Sí? ¿Qué es lo que le decía? ¿Sí? Un alveolo colapsado y ella ventilando con percusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace cuando a él le llega sangre? Sigue llegándole sangre. ¿Sí? Pero esa sangre está haciendo un shunt, un shunt, como quieran llamarlo, un cortocircuito, en castellano. ¿Sí? Entonces, se está mezclando la sangre venosa, porque aquí he mandado sangre venosa, se ha arterializado, no se ha arterializado, al final se juntan y ya ha hecho un shunt, ¿sí? Un cortocircuito. Ha mezclado sangre arterial con sangre venosa. ¿De acuerdo? Pues aquí está escrito eso, ¿sí? Porque la sangre desviada sin pasar por los alveolos, porque los alveolos están colapsados. ¿Sí? Por eso empiezo a hablar de una relación de ventilación y acoplo dos cosas: ventilación primera clase con percusión segunda parte. ¿Sí? Pues debe haber una relación de 80%. Distribución de la ventilación en mitad de estación. ¿Dónde está mejor ventilado? En la base, ¿no es cierto? ¿Cuál está mejor perfundido? La base. ¿Por qué? Por el efecto de quién, de la gravedad. La ventilación se incrementa el vértice a la base en un factor de 2, 4 veces más ventilación, 4 veces más ventilación de la base. ¿Sí? Porque crea mayor presión negativa. Ahí está. ¿Sí? Entonces es lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Por los pulmones también van 5 litros por minuto. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros por minuto, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuánto ventila un minuto? 5 litros por minuto, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber esa relación de 1. En el pulmón es 1, teniendo arriba menos, aquí medio y aquí alto. ¿Sí? Pero saco un promedio que me sale 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es un promedio de los 3. Porque aquí tengo menos percusión. Pero hago un promedio 5 litros por minuto. Vaso flexible, mayor volumen y flujo en la parte inferior del pulmón, flujo incrementado de vértice hacia la base. Dice que tiene que haber aquí una relación de perfusión con ventilación de 1 o 0.8. Esto ya está aquí en la parte de anestesia. Entonces la relación ventilación-perfusión, ¿cuánto tiene que ser de
un promedio de 0,8 a 1. En el vértice es menos y en la base es más. ¿Sí? Saco un promedio de 0,8 a 1. Si había colapsado ahí ya no había ventilación, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué bajaba? ¿Sí? La relación ventilación-perfusión. Había más perfusión, menos ventilación, por lo tanto el BQ me va alterando. ¿Sí? ¿Dónde va la ventilación? Va aquí. Ventilación, perfusión. ¿Sí? Aquí habría menos ventilación, pero sí habría perfusión. ¿Cuál es la explicación de anestesia? No hay. Esto va a ser la siguiente expresión alveolar. Pues jóvenes, quedamos en esas tareas que quedan. De esta semana no hay práctica, la semana siguiente que no hay, ¿sí? Aunque ya debería ser, pero vamos a darle tiempo para que refuercen sus cosas. ¿Cuándo me toca el mes con ustedes? El viernes. Una cosa, jóvenes, ¿sí? ya creo que ustedes ya lo saben. A mí no me pidan transparencias, pídanme libros. Si quieren libros, no hay ningún problema. ¿Sí? Porque tengo libros para darles los que quieran. ¿Sí? Porque tengan en casa, no son 25 de semana de mes. Si piden el juez, no toman el juez. ¿Quieres el otro? Toman el otro. Y como muchachos somos libres.